una cuarta edición de la obra del profesor Pablo Marini, con la compañía del padre Hidalgo en esta presentación, que aparte de garantía de parte del sacerdocio, es el día nada menos que de San Juan María Vianney, que es el patrono de todos los párrocos y de todos los sacerdotes. Así que es una doble alegría tenerlo presente, padre. Muchas gracias. Pablo Marini es una persona que, además de tener muchos años de militancia por la buena bandera, ha cumplido más de 30 años de docencia universitaria, ha sido director de colegios católicos, en San Isidro, en Bellavista, ha publicado muchísimas obras, los apuntes de teología que se usaron durante años como libro de texto en la Universidad de El Salvador, y ha publicado muchas obras más, hasta ha incursionado en cuestiones de investigación estratégica y política con su libro Bandera Falsa, donde con gran sagacidad descubrió muchos puntos oscuros en el relato común de las Torres Gemelas. Y ahora nos va a traer esta cuarta edición, que junto con Teodicea y la querida editorial Santiago Apóstol, y aquí en Ediciones Ladius, presentamos en un momento crítico porque se están sucediendo hechos dentro de la Iglesia que es necesario prestarles atención para no ser sorprendidos. Es un largo proceso, él se los va a explicar mejor que nadie y les dejo la palabra. Solamente quiero aclarar que después de la presentación, el doctor Marini los invita a tomar un café que viene bien con este frío y estos cambios de clima. Bueno, los dejo con él. Yo quisiera empezar con algo muy conocido a los que participamos en la misa tradicional, que es el famoso Salmo 42, que voy a leer una traducción al castellano, y ahora voy a decir por qué me parece muy importante empezar la presentación de un libro que habla sobre la misa tradicional, así llamada, con este salmo. Dice así, todos lo conocemos, pero lo vamos a recordar. Júzgame tú, oh Dios, y defiende mi causa de la gente impía, y líbrame del hombre inicuo y engañador. Pues que tú eres, oh Dios, mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado de ti? ¿Y por qué he de andar triste mientras me aflige el enemigo? Envíame tu luz y tu verdad. Estas me han de guiar y conducir a tu monte santo hasta tus tabernáculos. Y me acercaré al altar de Dios, al Dios que llena de alegría mi juventud. Hasta ahí el salmo. Bueno, sigue más, por supuesto, la misa tradicional, pero dejémoslo ahí. Bueno, me parece que este salmo, que es el salmo que sirve de preparación para que nosotros empecemos la misa tradicional, nos sirve para ubicar en un contexto, además de la Santa Misa, por supuesto, un contexto, podemos decir, tan importante que es la teología de la historia, en la cual, como nosotros sabemos, se remonta a la misma Sagrada Escritura, donde se ven justamente el enfrentamiento, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis de San Juan, entre las dos ciudades, ¿no? La ciudad de Jerusalén y la Babilonia, la ciudad de la confusión. Por otro lado, lo de San Agustín, muy conocido, la ciudad de Dios, que todos sabemos muy bien, dos amores hicieron dos ciudades, dice el libro 14 de Civitate Dei, ¿no? Dos amores hicieron dos ciudades, el amor de Dios edificó la ciudad de Dios hasta el desprecio de sí, y el amor de sí edificó la ciudad del hombre hasta el desprecio de Dios, ¿no? Y en base a esta gran marco, digamos, de San Agustín, se dividen tanto hombres como ángeles en dos ciudades radicalmente opuestas y antagónicas. Lo mismo presenta San Ignacio, como nosotros sabemos muy bien, en su famosa meditación de las dos banderas, la bandera de Cristo Rey y la bandera de Satanás, que tiende redes y cadenas para trabajar en la ciudad de la tierra, digamos, ¿no? Bueno, entonces, en este gran contexto, que es el de la teología de la historia,
me parece a mí que es bueno ubicar este salmo. Porque de hecho se habla de que nosotros tenemos una alegría de estar junto al tabernáculo, ¿no? Junto al altar de Dios, que es el Dios de la alegría de nuestra juventud, porque en realidad esta juventud no depende de los años, por supuesto, ¿no? Porque al quien sigue al Señor se renueva sus fuerzas, como dice el profeta Isaías. Y por otro lado se habla del enemigo que aflige, ¿no? Entonces, del enemigo que aflige, ¿qué cosa? Justamente la ciudad santa, el tabernáculo, ¿no? Y es justamente que me parecía que esto viene justo con el tema del libro, ¿no? El drama litúrgico, porque no es solamente un problema litúrgico, es un problema de dos ciudades enfrentadas, ¿no? Es un problema macro, digamos, un problema que lleva toda la historia de la salvación. Es un problema que, en definitiva, es el de la salvación del género humano, ¿no? Incluso de los ángeles, como dice San Agustín, que se ingresan a estas dos ciudades, ¿no? Y como sabemos muy bien, todos los redimidos, ¿no? Nos salvamos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y por lo tanto, el sacrificio de Cristo, la cruz de nuestro Señor, es el que le da al Padre todo el honor y toda la gloria que se merece, como decimos en la Santa Misa. Es el que tiene los 4 fines de la Santa Misa: el fin de la adoración, el de la petición, el de la acción de gracias, ¿no? Y pedir las gracias, ¿no? De la expiación, esos 4 fines, ¿no? Y además es donde el demonio es vencido, como nosotros sabemos muy bien, como también reza la liturgia, ¿no? El que venció en un árbol es en un árbol vencido, ¿no? Por lo tanto, uno ve que el sacrificio de Cristo es lo central, como la Iglesia siempre lo tuvo como central, ¿no? De hecho, en todas las iglesias, ¿no? O las iglesias bien hechas, digamos, ¿no? Hoy no, ya no, pero en las iglesias bien hechas de tradición, de siempre, ¿no? El crucifijo es, junto con el sagrario, el lugar principal, ¿no? Y el altar, que no se debería separar del sacerdote y del sagrario, como dice el Papa Pío XII, por ejemplo, ¿no? Entonces, la centralidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el lugar de la derrota del demonio, como nosotros sabemos muy bien. Y esto mismo que nosotros decimos acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de los 4 fines que tiene todo sacrificio, y eminentemente y superlativamente el sacrificio del Señor, que por supuesto es el sacrificio por antonomasia, que reemplazó a todos los sacrificios antiguos. Esto es lo mismo que ocurre en la Santa Misa, porque la misa esencialmente es el sacrificio de Cristo. La representación, como dice el Concilio de Trento, aunque hoy esa palabra a veces quizás la entendemos en un lenguaje moderno, y el que no esté familiarizado con el lenguaje antiguo entiende otra cosa distinta, por eso solemos usar la renovación, ¿no? Del sacrificio de Cristo, pero la palabra antigua es esta, la representación del sacrificio de Cristo, ¿no? Y también allí en la Santa Misa, nuevamente se le da a nuestro Señor todo el honor y toda la gloria, no ya el honor intrínseco, que Dios lo tiene infinito desde siempre por ser la Santísima Trinidad, el Padre que adora, o el Hijo que adora al Padre, digamos, ¿no? O el Espíritu Santo al Padre y al Hijo, sino ya la gloria extrínseca, es decir, fuera de Dios, ¿no? Porque el Verbo se hizo carne y entonces sus acciones son teándricas, ¿no? Y esas acciones teándricas que le dan a Dios ese honor y esa gloria es lo que se da en la Santa Misa, ¿no? Por eso decimos, como decíamos recién, todo el honor y toda la gloria. Y como, por supuesto, el demonio se vio vencido en la cruz de nuestro Señor, entonces por eso el demonio va contra la Santa Misa. Es muy evidente, porque la Santa Misa es lo que lo vence. Ustedes recordarán aquella carta de uno de los mártires de rioplatenses, ¿no? Bueno, ahora se me borró el nombre, uno de los famosos mártires de los misioneros jesuitas, ¿no? Entonces él decía... Roque de la Santa Cruz. San Roque, exacto, San Roque González, él decía: cuando nosotros empezamos a celebrar la misa, el demonio dejó de aparecerse y de aterrorizar a los nativos, ¿no? Eso dice San Roque González, ¿no? Por lo tanto, la misa es la derrota del demonio, ¿no? Porque es aplicarle al sacrificio de la cruz, ¿no? Y el demonio se tiene que huir y se ve vencido, ¿no?
Por lo tanto, el demonio va a querer, evidentemente, que no se celebre la Santa Misa, o que se celebre mal, ¿no? O el demonio va a querer que se profane la Santa Misa, o que se celebren misas negras, ¿no es cierto? O misas satánicas, o misas sacrílegas, ¿no? O que se comulgue mal, o irreverentemente, o que se comulgue en la mano, o que se comulgue, o que se haga de la misa una payasada, ¿no? O si no, intentar tocar la traducción de la misa, que Pablo analiza muchas veces en su libro, ¿no? Cosa de que no sea el sacrificio como Dios quiere, que no sea así, o que el hombre no entienda que es una milicia la vida del hombre sobre la tierra, ¿no? Como dice el libro de Job, y que no se entienda ese aspecto pugnativo, ¿no? Ese aspecto de conflicto que hay en la historia entre el bien y el mal, entre la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás. Y por supuesto que, como nosotros sabemos muy bien, todos estos irreverencias, sacrilegios, ¿no? Todas estas cosas tan horribles que ocurren, ¿no? En la celebración de los divinos misterios, ¿no? Todo esto, en definitiva, es porque el demonio es la mona de Dios. Y el demonio quiere él ser adorado como Dios, ¿no? Entonces, todas estas cosas, en definitiva, nuevamente presentadas en un aspecto de la teología de la historia, esto prepara al sacrificio que va a querer el anticristo para sí, que va a ser el que va a querer el demonio, digamos, ¿no? Porque todo esto, en definitiva, va a terminar vaciado de contenido y de sentido, ¿no? Y entonces ya no va a estar más el sacrificio perpetuo, ¿no? Como dice el profeta Daniel, ¿no? Sino que va a quedar abolido. Y eso va a ser la abominación de la desolación en la ciudad santa, ¿no? Como dice este profeta, y cita a nuestro Señor en el capítulo 24 de San Mateo, que evidentemente seguramente va a coincidir con el reinado del anticristo en este mundo. Así que, en definitiva, los sacrificios que el demonio quiere para sí, sacrílegos, ¿no? O irreverentes, todos esos, cuando hay un renegar de la tradición católica y litúrgica, es un preparar al sacrificio del anticristo, ¿no? En definitiva del demonio, que sabemos muy bien, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar contra todas nuestras fuerzas para conservar la tradición católica. Como dice San Pablo, os he transmitido lo que yo mismo he recibido, ¿no? Si San Pablo mismo, siendo un apóstol y estando inspirado por Dios, ¿no? Escribiendo tantas cartas en la Sagrada Escritura, él mismo se cree que no puede cambiarlo y tiene que transmitir lo que él mismo ha recibido. Con mayor razón nosotros tenemos esta obligación de luchar y de combatir y de defender siempre la integridad del culto litúrgico. Por eso me parece tan importante el libro del doctor Marini, y que siempre nosotros tenemos que encuadrarlo así, ¿no? Es mucho más que, no sé, una comunión en la mano que me obligan, es mucho más que la palma o el cura que se vistió de payaso, digamos, es mucho más, ¿no? A lo mejor el pobre sacerdote que hace eso quizás hasta recibió una mala formación, porque ya sabemos cómo son los seminarios, tristemente ahora en la Argentina, ¿no? Pero nosotros tenemos la seguridad que esto en definitiva es un anticipo de otra cosa que va a venir y que es peor. Por eso ojalá que también nosotros luchemos para defender nuestra tradición católica con todo como hemos recibido, y sobre todo la Santa Misa con su rito tradicional. Y por eso, aunque los enemigos vengan a afligirnos, nosotros ¿de qué debemos estar tristes? Si Dios es la alegría de nuestra juventud y Él es el que renueva nuestras fuerzas y por Él luchamos y combatimos, ¿no? Entonces, volver nuevamente al Salmo para que eso siempre sea el gozo de nuestro corazón. Muchas gracias, Padre. Está buena por dónde le encaró el tema, porque es cierto que hay que ver cómo vamos a poder quizás restaurar, o sea, intentar, ¿no es cierto?, que haya un movimiento de restauración de la misa católica
y buscar la plenitud precisamente para no dar flancos a la acción demoníaca y a la acción de digamos, la confirmación de un proceso quizá de apostasía en el que estamos, lamentablemente, estamos siendo testigos, en donde, como lo dije en algún otro momento, yo creo que nos van a llevar a una opción de hierro, ¿no? Esto va a ser algo que va a terminar en una decisión de toma y daca, ¿no? Muy complicada. Pero está bueno el planteo como lo encaró. Yo lo que voy a hacer es un poquito desarrollar algunas cosas. Primero, hacer algunas advertencias, ¿no? Y después ver puntos generales, porque creo que si bien el libro en parte, ¿no es cierto? Son como dos partes, ¿no? El libro tiene de una parte general, digamos, pero después hay una parte más específica de comparación línea a línea, que bueno, ahora vamos a explicar algunas cosas de eso. Pero en cuanto a las advertencias, primero de todo, el tema de reforma litúrgica no se puede reducir a novus sordo versus vetus sordo. O sea, no es eso solo. Por supuesto, es importante concentrarnos, de hecho yo lo hice solamente, me concentré en una comparación entre el rito antiguo, ¿no? Más que nada del misal de 1962, de Juan XXIII, y el rito nuevo, fruto de la reforma litúrgica. Pero ¿por qué decimos que no hay que reducirlo todo a eso? Porque efectivamente, en realidad, la reforma litúrgica encaró también cambios en los sacramentos, en los distintos sacramentos, en la liturgia de las horas, bueno, en el leccionario, desde ya. Entonces, eso por un lado, ¿no? Una advertencia. No es solamente un tema de el rito, el orden de la misa. Y después hay trabajos, con respecto a esto, hay trabajos independientes, por ejemplo, dos no tradicionalistas, un tal Lorenzo Bianchi, un italiano que en los años 90 hizo una comparación entre todo el misal antiguo. Yo no hice eso. Ahora vamos a explicar un poquito, quizá el límite un poquito más modesto de esta obra. Pero hice una comparación entre todo el misal antiguo y el nuevo. Y también Loren Pristas, una norteamericana o estadounidense, no tradicionalista. Ninguno de los dos es no tradicionalista. También hay un trabajo que me ha recomendado el padre Gabriel Díaz, que hay que conseguir, que es un trabajo de un sede vacantista. Bueno, es otro tema, ¿no es cierto? Pero Secada, que es conocido en el ambiente de la crítica a la reforma litúrgica. Pero lo que estos personajes independientes han podido constatar, por ejemplo, para que se den una idea, es que el 50% de las oraciones del antiguo misal han sido eliminadas, o más, un poquito más, 52% creo, pero más del 52%. Bueno, eso es una advertencia, no reducir todo al novus sordo y al versus vetus sordo. Después, ¿qué quiso hacer San Pío V? Otro tema que también hay que tener cuidado de no caer en creer que, por ejemplo, San Pío V, porque es la misa de San Pío V. No, en realidad no es tan adecuado eso. Como dice acá el padre muy bien, misa tradicional. No es la misa de San Pío V, porque San Pío V no salió, el Qua Primum Tempore salió de un hongo, ¿no es cierto?, y sacó la misa, sino que al contrario, quería que cada uno conserve la tradición recibida siempre que pudiera acreditar 200 años de antigüedad. Y estamos hablando de misales variados, Incluso, la gente lo interpreta mal, es decir, te permito usar eso si acreditas 200 años de antigüedad. No, los expertos dicen que en realidad San Pío V que dijo, tenés obligación de seguir usando eso. Y si querés usar el misal pontificio, úsalo. Fíjense la libertad impresionante que está ahí planteada. La variación que había.
por favor, padre, si una de esas. Pero eso es interesante porque justamente una de las cosas que aparece lamentablemente en Tradiciones Custodes es que el Papa Francisco ahí apela a San Pío V para decir que se siente cubierto en la decisión tremenda que ha tomado, porque también la tomó San Pío V. ¿Me explico cómo es la cosa? Con lo cual, eso es falso. Eso es falso. Porque en realidad San Pío V no hizo lo que está haciendo Tradiciones Custodes. Miren, acá hay una frase, porque es virtualmente una prohibición, por lo menos un límite al limitar la misa tradicional al mínimo minimorum. ¿Pero qué decía Ratzinger sobre eso? La promulgación de la prohibición del misal, revisado por San Pío V, que se había desarrollado a lo largo de los siglos, desde el tiempo de los sacramentales de la Iglesia antigua, lo está diciendo Ratzinger, en su momento, el cardenal Ratzinger, comportó esa prohibición del misal, comportó una ruptura en la historia de la liturgia cuyas consecuencias solo podían ser trágicas. Esto lo dice el cardenal Ratzinger referido a la virtual prohibición de Pablo VI de la misa anterior a la Reforma. Entonces, hay que ubicar bien el asunto de la misa, de la mal llamada misa, si quieren, de San Pío V. Hay que ponerlo en el sentido de que eso era una continuidad, que es cierto que lo que los historiadores litúrgicos dicen es que a partir de San Pío V, digamos que la intervención papal fue más obvia, evidente, disciplinarmente, pero no teológicamente. No pretendía cambiar o hacer una reforma, ¿no es cierto?, que pusiera en duda una cantidad de cosas de la fe. Eso por otro lado. Y tercera advertencia, no todo estaba perfecto antes de la reforma litúrgica. No todo estaba perfecto. No todo estaba bárbaro, la gente iba a misa de a millones, todo el mundo entendía todo. Es decir, no es tampoco así. O sea, no hay un mundo ideal antes de la reforma. Entonces, también seamos justos en eso, ¿no es cierto? De hecho, si no hubiera aparecido un Dom Granger. Y estamos hablando de 1840, 1830, 1840, donde este monje benedictino de Solesmes lo que hace es decir, bueno, vamos un poco a restaurar cierto sentido litúrgico más profundo, porque la gente quizá se ha perdido en una cantidad de rúbricas, en una cantidad de detalles, en una cantidad de barroquismos que pudieron existir desde ya. ¿Quién puede negar eso? Entonces, ahora, el sentido con que se hace la reforma, con que empieza el movimiento litúrgico, es un sentido de continuación, de profundización, vamos a hacer las cosas, vamos a aportar cosas para mejorar. Pero eso no es algo que se vio tan claramente cuando se produce la reforma litúrgica de Pablo VI. Y además hay otra cosa, ese movimiento litúrgico, eso también hay que aclararlo y está bien explicado en varios lados, ese movimiento litúrgico empezó muy bien, pero 3 años antes de morir Granger, en 1875, aparece Don Bodem, nace. Y él después, en 1920, por ahí, ahí empieza una desviación que ya estaba, digamos, en ciertos planteos, digamos, no muy católicos, en donde se planteaba, de alguna manera, una subordinación de la cuestión litúrgica a 2 puntos
medio que si uno los pone por encima de lo litúrgico, mata la liturgia. Uno es el ecumenismo y otro es la subordinación pedagógica. O sea, la subordinación a lo pedagógico. Entonces ahí lo que nos encontramos es que inmediatamente, digamos a principios de este siglo XX, a pesar de que ya había cosas muy buenas, se habían logrado cosas muy buenas en cuanto al movimiento litúrgico, bueno, este movimiento litúrgico empieza como a derivar, a desviarse, ¿no? Don Bodén en realidad lo que quería era en principio llegar más acercarse a los cismáticos griegos, no tanto los rusos, los cismáticos griegos. Y después el tema anglicano, ¿no? Con el tema anglicano. Pero esa subordinación está ya de alguna manera planteada, eso se va desarrollando, se va consolidando cierto interés respecto al ecuménico y eso va después tener una importancia fundamental en los que hicieron, en los factores de intervinieron en la reforma litúrgica de Pablo VI. Entonces, pero ¿qué es lo que... Bueno, y una cuarta advertencia, si quieren, que es el tema de ubicar un poco el libro. El libro es un libro de divulgación para que la gente del común, el fiel de a pie, pueda entender las cosas, pueda entender que hay un problema litúrgico. No pretende ser un libro de erudición, no pretende ser un libro para eruditos. Por eso hay un poco una cosa que puede ser cuestionada quizá metodológicamente, es que yo hago esa comparación con línea a línea. Bien, en esa comparación línea a línea me encontré con cosas que estaban ya suprimidas en el latín, en el propio novus ordo en latín, pero también después hay algunos problemas con las traducciones. Y ustedes dirán, bueno, pero son dos criterios. Bueno, tendría que hacer un libro con solo el análisis del latín y después tengo que hacer un libro con las traducciones. Bueno, hay que hacer como 340 libros más o menos. Pero lo cierto es que en realidad lo que yo trato de plantear con este libro es que la gente que no conoce nada del tema litúrgico pueda decir, pero esto, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se suprimió tanto? ¿Por qué se suprimieron tantas cosas? ¿Por qué se cambiaron algunas? Y ahí está el famoso tema de la lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. Lo que rezamos es lo que creemos. Y podría ser hasta una retroalimentación, ¿no es cierto? Lo que creemos es lo que rezamos. Pero lo cierto es que como decía, ahí estuve hablando un poco de esto con Antonio Caponeto, y él decía, acordate del tema de la revolución cultural del lenguaje. Es decir, lo importante que es que si a nosotros nos están cambiando la misma noción de familia, de matrimonio, porque les encanta, digamos, ellos utilizan términos específicos para cada cosa, y entonces una cosa es decir sexo y otra cosa es decir género, imagínate que acá también están aplicando esa especie de revolución, esa guerra cultural, esa guerra semántica, como se dice hoy, que también Juan Carlos Monedero, ¿no es cierto?, hijo, también ha escrito alguna cosa sobre eso. Y bueno, entonces, ¿cómo no nos va a afectar si nos cambian palabras y términos específicos que además tienen no una cristalización cuadriculada, sino que vienen de una tradición de siglos y que por algo se han mantenido, por algo se conservaba todo eso? E insisto, y tampoco es, volviendo un poco a lo de San Pío V, tampoco es que San Pío V estableció, entonces hizo una cosa cuadrada, cuadriculada, y bueno, no nos podemos mover de ahí. No se trata tampoco de eso. Pero sí se trata de una continuidad homogénea, de un desarrollo homogéneo de todas las verdades de fe. Cuando, como lo dije el otro día,
cuando el pobre cardenal Newman lo utilizan con este tema del desarrollo dogmático. No es que el cardenal Newman planteó los principios del desarrollo dogmático para que después nosotros terminemos en esa especie de evolución dogmática diciendo exactamente todo lo contrario de lo que ha enseñado la Iglesia durante 2000 años. No se trata de eso, y mucho menos el cardenal Newman, que cuando recibe, ¿no es cierto?, el nombramiento de cardenal, en su discurso de recepción, el tipo dice: toda mi vida he luchado contra el liberalismo teológico y contra el relativismo y creer que las verdades de la fe pueden cambiar así por evolución. Toda mi vida he luchado contra eso. Por supuesto que los progres y los modernistas lo llevan para su molino, ¿no es cierto?, para llevar agua a su molino. Pero es falso eso. Entonces acá tiene que haber ese desarrollo homogéneo, ¿no es cierto? Es algo que también de alguna manera lo confirma el propio Ratzinger en una denuncia que hace cuando prologa el libro de Klaus Gamber, de los escritos de Klaus Gamber, cuando muere Klaus Gamber, y dice: lo que ha ocurrido tras el concilio es algo completamente distinto. En lugar de una liturgia fruto de un desarrollo continuo, se ha introducido una liturgia fabricada. Se ha salido de un proceso de crecimiento y de devenir para entrar en otro de fabricación. No se ha querido continuar el devenir y la maduración orgánica de lo que ha existido durante siglos. Se la ha sustituido como si fuese una producción industrial por una fabricación que es un producto banal del momento. ¡Wow! Es palabrita, ¿no? Y no es que Ratzinger era, digamos, si bien tenía un interés especial litúrgico, evidentemente, porque su maestro era Gamber, su maestro de liturgia era Gamber, es cierto que no estaba prevenido contra la reforma litúrgica, para nada. Sin embargo, nos encontramos con eso, ¿no es cierto? Con esa especie de ruptura, con esa especie de discontinuidad, que es lo que muchos estudiosos, no tradicionalistas, por así decir, o no hostiles totalmente, dicen: bueno, ¿cuál hubiera sido la solución? Y bueno, un poco también lo que decía el propio concilio, en su momento, en este documento, Sacrosanctum Concilium, que planteaba la conservación de todos los ritos. Por ejemplo, es una cosa que a veces, por supuesto, nadie leyó o sea, cuando digo nadie leyó el concilio, por supuesto hubo gente que leyó el concilio. Lo que digo es que cuando se pasan hablando del concilio y lo citan por todos lados, nadie leyó en realidad qué es lo que dijo. Hay una cantidad de gente que no leyó, la que dice eso, ¿no? la que se enjuda en el concilio todo el tiempo. Entonces, mira lo que dice. El Sacrosanto Concilio, ateniéndose fielmente a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. O sea, bueno, estas son las cosas que dice inmediatamente. Desea además que donde sea necesario se revisen íntegramente con prudencia de acuerdo con la sana tradición y reciban nuevo vigor teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy. Esto es lo que alguien ha calificado bustrofedismo en la redacción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me lo puse a buscar y hay unos... Parece que en la antigüedad, es antiquísimo esto, en los escritos, en los papiros, había una forma bustrofédica de escribir. ¿Qué es? Escribir de derecha a izquierda y después la otra línea de izquierda a derecha. Derecha a izquierda, izquierda a derecha. Así, ¿entienden? ¿Se entiende? Entonces, lo que yo digo es, bárbaro, me dice, se conserven y fomenten por todos los medios, todos los ritos anteriores. Pero después, bueno... Revisen íntegramente con prudencia de acuerdo con la sana tradición y reciban nuevo vigor teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy. Bueno, hay una cantidad de cosas que son así en el concilio, que son bustrofédicas. Es decir, bueno, como siempre digo, ¿no es cierto? Estos los sin embargo y pero del concilio. Es decir, consérvese el rito en latín, pero
la conferencia episcopal, si quiere, no sé qué, pum, chao, se pudrió todo con eso. Se pudrió todo. Es buenísimo, dice, no sé, uno de los últimos documentos durante el pontificado, no sé si fue el final de Juan Pablo II o el principio de Benedicto. Es buenísimo tener, ¿cómo se llama? Monaguillos. ¿Por qué? Varones. Y la Iglesia siempre ha sabido que de los monaguillos varones, semillero de vocaciones, puede ser. En el mismo párrafo que dice que es buenísimo tener varones monaguillos, dice que el ordinario del lugar, el diocesano que quiera establecer que si invitar a las mujeres a que sean monaguillos no hay ningún problema. Lo digo parafraseando porque no estoy citando de memoria. Pero es eso. Todo el tiempo eso. Entonces, eso es como inhabilita, como si hiciera estéril en los mejores esfuerzos para que justamente no haya abusos. Bueno, eso de la comunión en la mano, ni hablemos lo que fue. Entonces, fíjense que el Papa, Pablo VI, cuando pone en marcha la reforma y aparecen objeciones importantes, y de personalidades importantes, dice, tiene una cita, a ver si la encuentro, acá, en donde él habla, ahí está, que llegué hasta ahí, en donde habla de lo siguiente: que todos comprendan bien, lo decía en una locución del 26 de noviembre de 1969, que todos comprendan bien que nada ha sido cambiado en la esencia de nuestra misa tradicional. No hay nada, absolutamente nada de esta idea. El nuevo rito, la misa es la misma de siempre. Si algo ha cambiado, su identidad se ha hecho más reconocible en alguno de sus aspectos. Bueno, acá hay dos temas. Por un lado, está el asunto, es cierto, son testimonios de afuera, pero hay una cantidad de protestantes, de luteranos, que ha dicho que no tiene ningún problema en celebrar la misa del Novus Ordo, que no le trae problemas teológicos, ¿no? Entonces, como también de alguna manera decía en su momento Romano Amerio, una cosa increíble, filólogo y lógico italiano, una cosa increíble, el libro Iota Unum, se lo recomiendo a todo el mundo, porque es uno de los libros más extraordinarios que se han escrito sobre la reforma litúrgica, sobre el problema de la crisis de la Iglesia en general, no solo de la reforma litúrgica. Pero lo que decía Amerio, decía que la variación litúrgica haya llegado a una variación de fondo es comúnmente negado por sus autores, pero lo demuestran los hechos que tienen esto una fuerza probatoria decisiva. Son muchos los testimonios protestantes que declaran encontrar la nueva misa conforme a sus creencias y aceptable para la celebración de la Eucaristía en el seno de su comunidad. Max Turian, del monasterio de Taizé, declaró que uno de los frutos de la nueva misa era probablemente que comunidades no católicas podrán celebrar la Santa Cena con las mismas oraciones que la Iglesia Católica. Teológicamente es posible. Debe, por tanto, reconocerse que la reforma ha transformado una misa católica inaceptable para los protestantes en una misa católica aceptable para ellos. Eso es un hecho. No quiere decir que no nos metamos en el tema de la validez. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que una misa católica que era inaceptable seguro para los protestantes se transforma en una misa católica aceptable para ellos. Eso es un hecho. Es un hecho. Entonces, el juicio de aceptabilidad implica que ha acaecido una variación profunda. De ellos son jueces precisamente los únicos que tienen competencia. Bueno, la competencia digo en el sentido de que son teólogos luteranos. Y los testimonios en tal sentido son innumerables. Entonces, habría que ver eso, por un lado, ¿no es cierto? O sea, ver, el Papa Pablo VI decía, no hay nada que ha cambiado, no tengan miedo, no hay nada que ha cambiado. Y por otro lado, inquietantes declaraciones de personas que no tienen por qué tener interés en
mentir en eso, ¿no es cierto? Que dicen porque no les conviene, en definitiva, qué bueno seguir siendo luterano, perfecto. No, resulta que ahora podríamos hacer un culto quizá común con los católicos, por lo menos en alguna versión del ordo de la misa. Y por el otro, siempre se había dicho que esto muchas veces el argumento ¿cuál era? Los tradicionalistas están en contra de esto porque son detalles, en definitiva, son cosas secundarias, son cosas superficiales, no sé, tendrán nostalgia del latín, nostalgia de los trapos, porque a veces nos hablan así, con ese desprecio, ¿no? De los trapos que se ponen los sacerdotes, etc. Pero resulta que ahora tenemos declaraciones del prefecto del dicasterio principal que se ocupa de esto hoy en la Iglesia Católica, que es el cardenal Roch. ¿Y qué dice? Por ejemplo, la teología de la Iglesia ha cambiado. Mientras que antes el sacerdote representaba a distancia a todo el pueblo, se canalizaban a través de esta persona, que era la única que celebraba la misa. Ahora, sin embargo, afirma este cardenal que no es solo el sacerdote el que celebra la liturgia, sino también los que están bautizados con él, y eso es una afirmación enorme. Roche no conoce entonces la historia de la liturgia, y es el prefecto que está a cargo del dicasterio principal, ¿no es cierto? Dicasterio para el culto divino y disciplina de los sacramentos, así se llama, y la disciplina de los sacramentos, así se llama. No conoce eso. No conoce la historia. Mediator Dei, Pío XII, 1947, dice claramente que el sacerdote celebra y con él, de algún modo, los fieles. Así que no es cierto que el único que celebraba la misa es el sacerdote. Entonces, estamos hablando, además, de un documento de 1947, que en realidad es el documento litúrgico más importante de todo el siglo XX, sacando, por supuesto, Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, que tiene más jerarquía que una encíclica. Entonces, esto contradice Mediator Dei en los puntos 113 a 115. Los invito, para no demorar mucho, los invito a que lean eso, pero dice claramente eso. Y dice que los fieles, de algún modo, celebran junto con el sacerdote. Pero es cierto, obviamente, que el sacerdote, el orden sacerdotal es esencialmente distinto al sacerdocio universal de los fieles de los que se habla. Otra afirmación de este cardenal, en carta al cardenal Nichols de ahora, hace muy poco. La mala interpretación y promoción del uso de estos textos, después de las concesiones limitadas por los pontífices anteriores, se ha utilizado para promover una liturgia en desacuerdo con la reforma conciliar, y que de hecho fue abrogada por el Papa San Pablo VI. Contradice lo que dijo claramente en Summorum Pontificum, en la carta que acompañaba a Summorum Pontificum, Benedicto XVI, que decía que jamás había sido la misa tradicional abrogada por autoridad alguna. Eso también está mal traducido. A ver. En la Constitución Missale Romanum, que es la que aprueba el rito llamado Novus Ordo, ¿sí? En latín se dice que se exhorta a sumarse a eso, ¿no? Pero en la traducción, al menos en español, se pone como si fuera un imperativo. Ajá. Sí o sí hay que celebrar desde ahora en más con este rito. Uh-huh. Ni siquiera lo dice Pablo VI. No, claro, si Juan Pablo II fue el que hizo la comisión de 9 cardenales que investigaron a ver si había sido prohibida efectivamente. Por supuesto llegaron a la conclusión de ninguna manera. De ninguna manera. Estaba Ratzinger y otros más. Sí. Sí. Ah, exacto. Bueno, y después lo tenemos también a Cantalamessa, al predicador de la Casa Pontificia, que también dice algunas cosas. Pero ¿por qué les cito estas cosas? Porque van a ver cómo esto tiene coherencia con lo que se ha modificado en el nuevo rito.
Dice, la liturgia católica, dice Cantalamessa, se ha transformado y en poco tiempo ha pasado de ser una acción con una marcada impronta sagrada y sacerdotal a ser una actividad más comunitaria y participativa, donde todo el pueblo de Dios tiene su parte, cada uno con su propio ministerio. Esto ya lo decía Pío XII en Mediator Dei. Y además, y sigue Cantalamessa, al comienzo de la Iglesia durante los 3 primeros siglos, la liturgia era verdaderamente una liturgia, es decir, la acción del pueblo. De San Justino, de la tradición apostólica de San Hipólito y de otras fuentes de la época obtenemos una visión de la misa ciertamente más cercana a la reformada de hoy que a la de siglos atrás. ¿Qué pasó después de eso? La respuesta está en una palabra molesta que no podemos evitar: clericalización. En ninguna otra esfera se ha observado más claramente que en la liturgia. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta? Estamos hablando siglo III. O sea, que desde el siglo III en adelante, o siglo IV en adelante, la Iglesia ha clericalizado la liturgia y entonces nos encontramos con que eso no estaba bien. Eso que ha santificado continentes enteros. No solamente gente, ya continentes enteros. Y que ha dado enormes frutos a la Iglesia. Bueno, eso no estaba tan bien porque se había clericalizado la liturgia. Una cosa, acá el cardenal repite un error condenado por Pío XII, el Mediator Dei, que es el arqueologismo. Arqueologismo, exactamente. El arqueologismo litúrgico, que bajo la apariencia de decir, no, si esto era más antiguo, entonces con ocasión de eso que era más antiguo, se suprimió toda una tradición orgánica que fue creciendo de modo uniforme durante siglos. Así es. Bueno, pero todas estas cosas realmente impresionan, nos sorprenden, ¿no? Y una última derroche que es impresionante, ¿no? La mala interpretación y promoción del uso de estos textos, después de las concesiones limitadas por los pontífices anteriores, se ha utilizado para promover una liturgia en desacuerdo con la reforma conciliar y una eclesiología. Escuchen esto, una eclesiología que no forma parte del magisterio de la Iglesia. O sea, gracias, Monseñor Roche, por poner en claro qué hay detrás de todo esto. Ahora nos venimos a enterar de su boca que la Iglesia celebró durante siglos un rito que no expresa realmente lo que la Iglesia católica es esencialmente. Es impresionante, ¿no?, que uno se encuentre con este tipo de declaraciones. Pero lo que pasa es que eso ahora les cae la ficha a algunos, ¿no? No a nosotros que hemos estado con esto algunos años, aunque yo tenía 11 años en el momento de la reforma litúrgica en 1969, pero a varios que decían eso que yo les decía, ¿no? Que no, los tradicionalistas, son cosas secundarias, son cosas superficiales, son cosas que, bueno, sí, el tema de que le gusta el latín, cosas por el estilo. No, ahora no es solamente una sensibilidad litúrgica determinada. No es que nos gusta escuchar el gregoriano. Se trata de algo que tiene que ver con la teología. Se trata de algo que tiene que ver con todo un movimiento litúrgico que de alguna manera se desvió en algún punto. Se perdió el rumbo. Y lo de Bugnini era clarísimo. Y estaban horrorizados gente que no es precisamente tradicionalista, un Bouillet, Louis Bouillet, famoso teólogo, converso, pues decía, estaba horrorizado de lo que hacía Bugnini. Y después hay cosas medio sorprendentes. El mismo Pablo VI tiene una declaración en 1967 justamente a los miembros del Concilium, donde dice, nos causa aflicción esa tendencia a desacralizar esta nueva mentalidad cuyos turbios orígenes sería fácil señalar. Ay, qué lástima que no lo señaló. Porque después nos enteramos, ¿no?, según algunos, que están diciéndolo cada vez más claramente, que Bugnini era masón.
Está bien, pero la pregunta es, como yo digo a este obispo retirado, que lo respetamos porque está diciendo cosas importantes, interesantes, está tratando de advertir cosas. Está bien, ya retirado, ¿no? Pero ¿qué dijo? Sí, Bonini era masón. Yo no lo digo tan contundentemente. Parece ser que el padre Moore también ha salido a la palestra con un libro a decir, sí, Bonini era masón. Está demostrado. Pero este obispo dice, sí, Bonini era masón. Pero yo no tengo ningún problema con el Novus Ordo. Nunca tuve ningún problema. Bueno, pensá un minuto. O sea, si lo hace, si de alguna manera el director ejecutivo, porque el director general era Lercaro, el cardenal Lercaro. Gran prevención hay que tener con ese personaje. Pero Bonini era el director ejecutivo, era el que cortaba el bacalao totalmente en la comisión. Decís que es masón. Es el tipo que fue el factotum de la Reforma. ¿Y no te da ningún problema? O sea, celebrar un rito diseñado de esa manera. Por lo menos, preguntate si no metió cuchara. Porque como dije en otro momento, ¿qué pasa? ¿Qué creen? ¿Que los masones son estúpidos? Si realmente era masón, ponen a uno de sus hijos, un hermanito de él, lo ponen a cargo de la reforma litúrgica más importante de toda la historia de la Iglesia. Porque no hay ninguna duda que es la más importante. Nadie puede negar que el cambio que ha implicado es la más importante reforma de toda la historia. Y lo ponen a un personaje así, no te preguntás si metió cuchara, si algo dejó alguna señal. A ver, alguna cosa tiene que haber. Entonces, ahí llama la atención, ¿no?, que tengamos también esta... Pero es comprensible, como ya también dije, que sea muy difícil para muchas personas plantearse esto de alguna manera. ¿Por qué? Algunos por ignorancia, directamente. Otros por modernistas, por progres, porque no quieren, porque justamente querían esta especie de concilio tercero, concilio Vaticano III que tenemos con el sínodo de la sinodalidad, que va a ser una especie de concilio Vaticano III por poco, pero... Y hay una cantidad de sacerdotes que celebran bien, con solemnidad, seriamente, que saben lo que están haciendo, que no se hacen los payasos. Hay una cantidad de esa gente, gracias a Dios. Pero no se lo puede, o sea, hay cierta imposibilidad afectiva de planteárselo, porque estás hablando de una cosa con la cual estás afectivamente relacionado, porque te han ordenado con el Novus Ordo, porque has celebrado toda tu vida con el Novus Ordo. No es fácil agarrar y decir, che, esto de la famosa reforma, este pelote, ¿tendrá algo más? ¿Será algo más? ¿O es una cosa puramente secundaria? Pero es difícil plantearse eso. Incluso, por eso, humanamente, ¿no? Digo, qué complicado. Pero por otro lado, hay cosas que tendrían que llamarles la atención, como le digo a este obispo retirado, tendría que llamarle la atención. Si él mismo dice, ¿no es cierto?, que hay una cantidad de cosas que están pasando horribles dentro de la Iglesia, porque estamos con una crisis fenomenal, bueno, él se tendrá que preguntar, bueno, como dijo de alguna manera también Ratzinger en su momento, el problema de la identidad sacerdotal proviene de la crisis litúrgica. Por lo menos un elemento fundamental de la identidad sacerdotal, la pérdida de sentido de la identidad sacerdotal, proviene de la crisis litúrgica. Y ahí una de las cosas que, para decirlo en general, ¿no?, una de las cosas que tendríamos que señalar, simplemente para que ustedes se fueran con una idea general, y no simplemente con detalles o con definiciones, es este asunto de los 4 puntos fundamentales que ha tenido la implicancia de la reforma litúrgica en cuanto a una deriva, se podría decir así, el padre Gabriel Díaz en eso estaba totalmente de acuerdo,
hablar de una deriva protestantizante. De una deriva protestantizante. Entonces, ¿eso dónde se ve claramente? Poner en un plano de igualdad la presencia de Cristo en la palabra y en su pueblo con la presencia sacramental, afectando el dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué sé yo? ¿A qué hemos llegado? Cosa que no tenía la Reforma, pero ¿a qué hemos llegado? Comunión en la mano, de pie. Y ni hablemos, bueno, estas reuniones multitudinarias donde se van pasando a nuestro Señor de mano en mano. O aquellos que para una mayor participación, ¿no es cierto? Como el concilio habló de que tenía que haber una participación fructuosa, activa, del fiel. Entonces, tomar él mismo, ¿no es cierto?, la hostia, tomar la iniciativa, ¿no?, y sacarle la hostia de la mano al sacerdote. Que no es la forma correcta, es cierto, no es la forma correcta, pero siempre es lo mismo, siempre es un tema que empieza como un indulto, como una cosa tolerada y termina siendo la regla. O prohibir, ¿no es cierto?, que se le dé la comunión en la boca a las personas, como ha pasado, y que si se arrodillan los hacen levantar. ¿Qué es eso? Y no hago un gesto acá que le pasó a una persona muy querida que está acá, porque fue una burla del sacerdote a la actitud del fiel, una burla directa, por supuesto a Cristo también, ¿no? Segundo, el centro gravitacional en la estructura de la misa ya no se ubica en el sacrificio, sino en el banquete conmemorativo. Bueno, y el famoso asunto del altar dado vuelta. La posición del sacerdote es tremendamente fundamental. O mejor dicho, si ustedes quieren, la posición del altar, la posición del sagrario en unión, el tabernáculo unido al altar, que decía Pío XII Mediator Dei, no deben separarse. Todo eso. Pero la posición hoy del sacerdote mirando al pueblo, con ese ridículo argumento de que en realidad le da la espalda al pueblo si se da vuelta, o sea, si en la posición ad orientem, ¿no es cierto?, le da la espalda al pueblo. Pero entonces el de la primera fila me está dando la espalda. Esas cosas que son increíbles, ¿no? Tercero, tiende a borrar la distinción esencial entre el sacerdote y los fieles, reduciendo a aquel a un mero presidente de la asamblea litúrgica. Hay un sacerdote que dice, no, eso de decir que es presidente, nada, preside, es normal, es decir que preside. Sí, pero ¿por qué no usan sacerdote? ¿Por qué no usan la palabra sacerdote? ¿Por qué se usa presbítero, por ejemplo? ¿Por qué no se usa? Es impresionante en los documentos, en los últimos documentos. Y cuarto, la finalidad de acción de gracias y alabanza es casi exclusiva, buscando eliminar los fines de expiación e impetración. Esto tiene de alguna manera explicación de cómo se ha llegado a todo esto, en que hay esta deriva protestantizante, en este buscar que no haya elementos de agravio, de ofensa a nuestros hermanos separados, a los protestantes. Pero eso es increíble que haya sido ese uno de los objetivos de la Reforma. O sea, lo que tendríamos que hacer es decir, hacer cada vez más católica la misa, como decía el padre acá, que represente claramente lo que es la misa católica, lo que represente claramente lo que es la teología católica. Y cuando yo decía que no había que limitarse al problema del novus ordo, en el sentido del orden de la misa, recuerden que esto ha afectado la música, el lenguaje, la arquitectura, los crucifijos, los famosos crucifijos ET. ¿Qué son los crucifijos ET? Esos crucifijos, esos palitroques que a veces ponen, ¿no es cierto? Que uno no sabe qué cuerno es ese, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un extraterrestre? ¿Qué es eso? Pero eso ya, lo impresionante es que Mediator Dei, Pío XII, ya advertía esas cosas. El tipo estos tipos, no solamente Pío XII, no creo, se habrá apoyado, por supuesto, en grandes liturgistas. Pero ¿qué decían estos personajes en la Mediator Dei? Decían, guarda, la imagen no puede ser insólita. La imagen tiene que representar una verdad teológica, clara.
No puede ser una cosa dudosa. ¿Qué son estos crucifijos que tienen a Cristo en bajo relieve porque en realidad ha resucitado? Como decían antes los antiguos en las calificaciones teológicas, malsonante. A los oídos piadosos. ¿Cómo es? Sí, malsonante. Malsonante. ¿Cómo enseguida hay gente que huele? ¿Vieron? Eso sí que es el sensu fidei famoso. Eso sí es sensu fidei. ¿Cómo la gente se daba cuenta que había algo que no funcionaba? ¿Quiénes empezaron los aplausos? Los sacerdotes, porque la gente no quería aplaudir en la misa. Se resistía. Por supuesto, ahora anda a cantarle a Gardel. ¿Quién lo para eso? Pero eso es porque, en definitiva, hay un principio que de alguna manera, como yo digo, estaba como flotando en el documento conciliar Sacrosantum Concilio, que es el principio de creatividad. Es decir, es cierto que el documento tiene cosas muy buenas. ¿Se acuerdan ustedes el latín? ¿Qué dice? ¿Hay que suprimirlo? No. Ahora, ¿qué pasó con el latín? Hay una anécdota ahí contada en el libro, que es que unos tipos se acercaron y le parece que le plantearon a un grupo de cardenales y obispos que estaban ahí reunidos, le plantean, bueno, pero habría que ver qué hacemos con el latín, porque me parece que hay que suprimirlo. Algunos, ¿no?, decían así, un poco ya lanzados, ¿no? Se les mataban de risa, le decían, así como diciendo, pero ¿cómo vas a suprimir el latín de la iglesia? Vos estás loco. 10 años después, tenía que buscar a 4 metros bajo tierra el latín. 10 años después, solamente 10 años después de esa anécdota. ¿Pero qué pasó entonces? Y fíjense que está el principio de creatividad y está el tema de por qué el principio de creatividad, por ejemplo, hoy tiene un estatus de ciudadanía dentro de la misa. ¿Por qué? Porque no se habla en latín. Entonces el sacerdote puede inventar. Pero si hablaban en latín, era medio difícil que se pusieran, que van a construir una nueva oración en latín. No. Y lamentablemente a eso da pie el rito, porque dice, dígase esto, otras palabras semejantes. Otras palabras semejantes, que decir, a mí se me ocurre decir otra cosa que no es la que está escrita en el misal. Así es. Yo puedo introducir el Padre Nuestro con cualquier fórmula, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Porque es otras palabras semejantes, dice ahí. En otros lugares también, pero ahí, por ejemplo, dice eso. Por eso, se transforma la acción sagrada en un drama teatral y se transforma de alguna manera en privada la acción del celebrante. Por eso el sacerdote al final termina actuando, cosa que me reconocieron sacerdotes que celebran solemnemente el Novus Ordo. Me lo reconocieron. Y tenemos que estar como actuando. Pero es lógico, porque el sacerdote de alguna manera tenía que hacerse inadvertible a medida que se avanza incluso hacia la consagración. ¿Por qué? Porque en la consagración el que está actuando es Cristo en las palabras, ¿no? Exactas. Entonces fíjense, es pésimo celebrante quien no tenga estabilidad de lo que algunos ya llaman abiertamente animadores litúrgicos. Y el rito no dependerá ya de lo sagrado objetivo que se opera, sino de la eficacia de lo subjetivo que se inventa. Repito, el rito no dependerá ya de lo sagrado objetivo que se opera, sino de la eficacia de lo subjetivo que se inventa. Por eso la gente ha terminado diciendo, no, esta misa es aburridísima. O no, o qué buena la misa. Pero no porque hay una comprensión clara del objetivo que sucede y opera, sino porque me vino bien lo que viví. Me hizo bien. ¿Entienden? Y por eso, por ejemplo, las famosas letras de los cantos, desapareció la referencia a la doctrina católica, ¿y qué es lo que aparece?
porque tengo que estar con Cristo, porque te amo, porque vos me amás, pero yo te amo y yo te... Toda esa cosa, ¿no? Impresionante, sensiblera, intimista. Sí, déjala para un retiro espiritual, pero no la misa. El sacerdote celebrante, esto es correcto, debe perderse en la objetividad del rito, haciendo inadvertible su individualidad. El sacerdote en algún sentido tiene, entre comillas, que desaparecer, y de hecho, entre comillas, desaparece cuando el sacerdote actúa in persona Christi. Por eso la forma del sacramento de la Eucaristía es distinta a la de los demás sacramentos, donde es claro que es el sacerdote mismo el que efectúa el sacramento. En los otros, ¿no? Yo te bautizo, yo te absuelvo, pero no en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo. Otro elemento que favoreció todo esto fue también que los ritos se deben acomodar al genio de los pueblos. Claro, siempre pasa lo mismo con estos documentos. Se podría interpretar lo que quisieron decir. Nadie dice que no, que yo tengo que saber frente a quién estoy, ¿no es cierto? Y tratar de como si fuera una especie de qué sé yo, de maestro, que bueno, una cosa es hablarle a niños de primaria y otra cosa es a gente universitaria, ¿de acuerdo? Pero no es tampoco ese el problema, ¿no es cierto? Entonces, esta acomodación termina siendo entre la actuación del sacerdote que debe ser animador litúrgico y la acomodación al genio popular, me tengo que acomodar de manera adulatoria. Si tengo enfrente sindicalistas, y bueno, tendré que ir con un bombo en vez de ir con un instrumento. ¿Me explico? Lo digo, estoy un poco... Ha pasado. Si tengo niños, bueno, lo que dije el otro día, porque la verdad vale la pena repetirlo. La misa de los niños, la cosa más destructiva de la liturgia que puede haber. Pero porque además hay una pérdida del sentido común de estas personas que hacen misa de los niños, porque no se dan cuenta que además de que están subestimando a los niños, que tienen una psicología que te la regalo y que se dan cuenta de muchísimas cosas, resulta que quieren acercarse a los niños tal como los niños tienen que ver una fiestita. Entonces, ¿qué es lo que dice el niño con toda lógica? Y como me decía el otro día Leandro en el reportaje, a mí me dicen, ¿qué es esto? Salen los chicos y dicen, ¿qué fue esto? Una fiestita. O sea, el chico ve que no pasa nada extraordinario. No está pasando nada extraordinario. Se parece a una fiesta de la nuestra de cumpleaños, porque es una misa de los niños. Eso no quiere decir que la homilía tenga que ser Santo Tomás de Aquino, cuestión 3, artículo 2. Por ahí entienden más los chicos. Pero no tiene que ser eso, pero eso es la homilía. Pero ¿y el resto? Y yo decía, a mí, ¿qué es lo que nos impresiona de los adultos por parte de un chico? Que se arrodille. ¿Cuándo un adulto está arrodillado? ¿En qué momento está arrodillado? ¿En tu casa se arrodilla? Salvo que tengan un altarcito, no sé, y que recen, ¿no es cierto?, con un reclinatorio. Pero lo cierto es que ¿cuándo vemos a nuestros padres arrodillados? Entonces eso es un chispazo, un impacto psicológico, buenísimo. O como decía el ejemplo por eso le digo que todo cambió, el tema de la confirmación. ¿De qué nos acordamos todo lo que hemos sido confirmados muchos años atrás? De golpe. No, cachetada no es un bofetón. No es una cachetada. ¡Pum! No, es un golpe. Pará, no te gusta eso. Pero eso que te demuestra que sos soldado de Cristo. Ah, no, soldado no.
Testigo. Pero hay que ver que entiende. O sea, el chico que hace soldaditos, obvio que entiende lo que es un soldado, mucho más claramente, de la palabra testigo. ¿Le podés explicar? Por supuesto que se le puede explicar que esto además es testigo de Cristo, que cuando te vengan a matar, ¿no es cierto?, tenés que dar testimonio. Por supuesto. Pero primero, qué bueno que te digan que sos soldado. ¿Y cómo cambian ahora? Besito. Te dan un besito. Yo he ido a confirmaciones, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí. O si no, una caricia. Pero eso no es la idea. La idea del signo, que no hay que hacer tampoco un dogma de fe. No estoy haciendo un dogma de fe de eso. Lo que digo es cómo se ha perdido el sentido de lo que litúrgicamente es un símbolo, ¿no? Y cómo y las consecuencias que ese símbolo puede tener en la percepción intelectual de la cuestión. ¿Sabe lo que decía el Papa también en Mediator Dei sobre los crucifijos? ¿Por qué le quieren sacar la sangre? Decía el Papa. Muy piola el Papa, ¿eh? Papa Pío XII. Muy piola. ¿Por qué le quieren sacar la sangre a los crucifijos? ¿Por qué no tienen que mostrarlo a Cristo herido de muerte? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué me muestran los Cristos ET donde parecen ser que vienen a decirnos la gran maravilla de Alpha Centauri? ¿Me explico? Fíjense qué piola el Papa, ¿eh? Cómo ya sabía que se venía eso. 1947, ¿eh? Y después tenemos la arquitectura, también cambiada. Entonces, ¿cómo entramos a la Catedral de Brasilia hecha por el ateo comunista Niemeyer? ¿Cómo entramos a la Catedral de Brasilia? ¿Qué hacemos? No digo que sean con el cancheque brasileño, con la bossa nova. No, con bossa nova no sé si entra con bossa nova. Se entra hacia abajo. A la Catedral de Brasilia se entra hacia el lugar inferior. Y les aviso que después no se sube, ¿eh? O sea, el plano de piso de la Catedral de Brasilia está abajo del nivel del piso de arriba, del nivel del normal, digamos, del nivel del mar, si quieren. O sea, Brasilia está más abajo, no sé, habrá que ver, dónde está, hay que ver la altura de Brasilia. No importa. Lo que les digo es que no es que uno entra para después subir, porque hasta podríamos considerarnos a Niemeyer que en su ateísmo alguien le habrá soplado, es para entrar a la oscuridad, es el bautismo, que nosotros morimos con Cristo y después resucitamos al entrar en la iglesia. Nadie le sopló la cosa como tenía que ser, porque no subís de vuelta, bajás al plano, al piso de la catedral. Después sí, es cierto, reconozcamos, hay unos escalones en el altar. Pero a la iglesia se entra subiendo, porque la iglesia es el monte de Dios, es la montaña sagrada. Y todo eso tenía un sentido, y los 3 escalones que ustedes a veces suben y que a veces nos tropezamos al subir a la iglesia, está por algo, son 3 escalones, como hay 3 puertas también muchas veces. Todo tiene un sentido. Pero ¿quién hace hoy las iglesias? El shopping que han hecho de lo que es la iglesia en honor a San Pío de Pietrelcina. Es un shopping. O la Catedral de Los Ángeles, que costó 540, estoy exagerando, 450 millones de dólares, que es un asco. Es horrible. No, esas cosas, ¿quién diseña esas cosas? O la nueva iglesia de Fátima, una cárcel de máxima seguridad. La han definido así. Si usted la ve, Ni un cuadrito de la Virgen, ni uno. yo no estuve, pero sí la he visto, se ve, hay videos donde se recorre todo. Redonda. Esa cosa de lo redondo, guarda con lo redondo. Lo cristiano es cruz, siempre. Hay que buscar eso. Bueno, eso es porque hay esta permanente transformación de cosas que
tienen consecuencias teológicas en la percepción de la gente. Por eso la posición del altar, el haber cambiado, y por eso, y Ratzinger lo dijo. Es decir, está bien que él ponía el acento en el oriente, ¿no? Pero la verdad que el sacerdote tenía un punto de proyección teocéntrica o teotrópica, en donde fieles y sacerdotes miraban a Dios y no nos mirábamos entre nosotros. Y espero la segunda venida. En espera de la segunda venida. Bueno, lo que aparece en Tolkien, ¿se acuerdan cuando aparece por el este? Así como lo vieron. ¿Se acuerdan? El caballo blanco con Gandalf aparece por el este, ¿no es cierto? Claro, exacto. Porque eso se creía, siempre sostuvo eso la tradición cristiana, ¿no? La segunda venida es por el oriente. Así es. Bueno, y esto de la acomodación adulatoria a las personas, que ya les dije que tiene que ver que, según la persona que esté, entonces voy a desarrollar una nueva liturgia creativa. Entonces, esto, ¿no? O lo que pasa terriblemente hoy con las misas del LGTB, ¿no? Y todos estos grupos. O sea, como tengo gente de... entonces tengo que hacer una liturgia que se adecue a todo eso, con consecuencias de cambios realmente espantosos. Y esto de lo que pasó, esto como un ejemplo, lo que pasó en la beatificación de los mártires de San Francisco Cajonos, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, de origen zapoteca. Dos fiscales que hacia el año 1700 y pico, estamos hablando del siglo XVIII, eran fiscales, y entonces un día estos fiscales descubren a cristianos, mexicanos, haciendo ritos paganos, o sea, paganizando. Entonces los denuncian. Se armó un despiole en el pueblo espantoso, entonces los tuvieron que proteger, primero en la iglesia, después bajo juramento de que se les iba a respetar la vida, los entregan a la autoridad del lugar. Por supuesto, la autoridad del lugar los entrega a los asesinos. Los asesinos lo que hicieron fue, déjenme acordarme porque es bastante interesante lo que le hicieron. Primero los molieron a golpes, después los despeñaron para que se murieran. Una típica cosa, vieron, de las escaleras aztecas, ¿no es cierto? Entonces, para que se despeñaran y se murieran en la caída. No se murieron en la caída. Van y tratan de degollarlos, y como no consiguen tampoco matarlos con el degüello, los matan a machetazos. Le sacan los dos corazones, se los tiran a los perros se niegan a comerse esos corazones, ¿no? Y finalmente, para terminar el rito, beben la sangre de ellos, porque recuerden que para los paganos beber la sangre del enemigo lo fortalece. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque estos señores fueron mártires, considerados mártires y beatificados por Juan Pablo II el 1 de agosto del 2002, en una ceremonia que se hizo en la Basílica de Guadalupe. Alguien que ha visto, yo tampoco estuve en México, pero no sé por qué no fui. Entonces, resulta que es enorme, es gigantesca. También es una cosa enorme, circular. Se supone que tiene que ver con un sombrero mexicano, ¿no? La figura. Y entonces está Juan Pablo II ahí, que estaba hecho bolsa. 2002, ya tenía toda la enfermedad, estaba muy, muy delicado, y sin embargo va a México. Una cosa... Bueno, le hacen una ceremonia, hoy lo que sería una ceremonia de inculturación total. Había de todo, mariachi, cualquier cosa, era impresionante, lleno de gente. Y vienen una cantidad de mujeres con unos cuencos llenos de incienso, y todo el incienso elevándose. Por supuesto, no era incienso sacerdotal, litúrgico, católico. Se trataba de un rito pagano. Y no solamente eso, vino otra señora y le hizo una limpieza. Con una rama, de no sé qué planta, le hizo una limpieza a Juan Pablo II. El pobre Juan Pablo II la bendecía así, medio miraba, y decía, no, ¿qué me están haciendo? No sé. Una cosa increíble. Yo no lo había visto, lo vi detalladamente.
Ahora, la pregunta es, ¿a quién se le ocurrió? Creo que se llama Marini, el atorrante del ceremoniero, ¿no? Bueno, acá estamos tratando de rescatar el apellido, ¿vieron? ¿A quién se le ocurrió eso? Cuando estamos beatificando a 2 mártires que fueron asesinados por haber combatido el mismo paganismo que estaban haciendo en el momento de su propia beatificación. Es de locos eso. Bueno, ahora ya pidieron el rito maya, lo están pidiendo, ¿eh? Y con la mayoría de los obispos mexicanos, ¿cuántos se opusieron? 1. 1. 1. De todos los obispos mexicanos, hacer un rito maya. ¡Wow! Entonces, para ir terminando, yo les digo, hay una cantidad de cosas que uno va descubriendo que esto es lo lógico, es la deriva lógica a la cual se tiene que llegar. Se llega a todas estas cosas, no es de casualidad, no es porque son solo abusos. Hay algo más que tiene que ver con la percepción de cómo teológicamente se está entendiendo el santo sacrificio de la misa, que nadie dice eso, nadie habla así. Si a uno le preguntan la definición, y bueno, eso sí, la memoria del sacrificio, o, como está diciendo ahora, el propio documento del Papa, al final, Desiderio Desideravi, ¿qué está diciendo? Refiriéndose a la última cena del Señor, que el Señor deseaba, la última cena, que el Señor deseaba comer con los apóstoles. Francisco dice, Él sabe que es el Cordero de esa Pascua, sabe que es la Pascua. Esta es la novedad absoluta de esa cena. Empecemos con problemas. La novedad absoluta de esa cena, la única y verdadera novedad de la historia que hace que esa cena sea única y por eso última, irrepetible. Trento y toda la teología de la Iglesia decía que lo irrepetible es el santo sacrificio, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo irrepetible. No la última cena. Por supuesto podría uno interpretar benevolentemente que bueno, de alguna manera esa última cena también fue única. Pero miren lo que pasa después. Termina diciendo, esa misma cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta su vuelta. No es la cena la que se hace presente. El sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz lo que se hace presente. Lo que nosotros decimos que es irrepetible, lo que nosotros además decimos que es la misa, la renovación y actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, no de la última cena. Ahora, esto está en el último documento del Papa. Entonces yo digo que esto es una vuelta de tuerca más, porque acá ya se quiere ir no a, memoria del sacrificio de Cristo en la cruz. No, ni siquiera eso. No, es la memoria o la renovación o la actualización, si quieren, pero de la última cena. ¿Y quién puede discutir eso en el mundo protestante, por ejemplo? Nadie. Entonces, siempre es un poco lo mismo. Es lo que dijo en su momento el propio Bonini. Ahí el padre Díaz me advirtió que quizá la cita habrá que ver. Pero, si non è vero, è ben trovato, como dicen los italianos, como dice esta frase famosa. Si no es verdadero, está bien probado. Puede ser un detalle, pero la verdad es que cuando Bonini dice, ¿no es cierto?, habrá que ver el contexto, hacía falta rechazar todo obstáculo que pudiese constituir incluso la sombra de un riesgo de dificultad o de disgusto para nuestros hermanos separados. No discutamos sobre el contexto, discutamos veamos, comprobemos que en los hechos es lo que se ha hecho. En los hechos, lo que de alguna manera se quiso es ver de qué manera esto puede ser algo que hasta un protestante podría llegar a celebrar. Porque los hechos son los que hablan.
Cuando a mí me hablan no cambió no cambió la teología de la misa. Bueno, supongamos, no cambió la teología de la misa. Entonces, ¿por qué la gente no sabe lo que es la misa? ¿Por qué la gente cree que va a una fiesta? ¿Por qué la gente no sabe que hay un fin expiatorio clarísimo, ¿no es cierto? Que eso es justamente negado sistemáticamente por las palabras utilizadas. ¿Por qué se elimina todo eso? ¿Por qué ya no se habla claramente de redención y se lo reemplaza por salvación? No es lo mismo hablar de redención que de salvación. No es exactamente lo mismo. Entonces las palabras tienen un valor, un peso, ¿eh? Y eso está por todos lados está el tema. Yo siempre pongo el ejemplo ese, está bien, es cierto, refrigerio no es lo que vamos a tomar ahora. Refrigerio también puede ser consuelo, es cierto. Pero ¿por qué no dejaron la palabra refrigerio cuando hablan locus refrigeri? ¿Por qué no dejaron el lugar del refrigerio? ¿Por qué dijeron lugar de consuelo? Porque al decir lugar de consuelo no tengo que hacer referencia, porque si digo refrigerio, hago referencia a cierto fuego, que como dije en otro lugar, ¿no? Es sentencia común de teólogos, es una opinión teológica, pero nadie se va a rasgar la vestidura si decimos que no hay fuego en el purgatorio, porque no es un dogma de fe. Pero está eso, se ha planteado que también hay un fuego purificador. ¿Por qué? Porque hay pasajes de la Biblia que son muy interesantes al respecto. ¿Pero qué hicieron inmediatamente los traductores? Consuelo. No pongamos refrigerio. ¿Por qué? Porque los protestantes no creen en el purgatorio, obviamente. Eso es una consecuencia. ¿Se puede sacar esa consecuencia directa? Y bueno, no sé, quizás estoy exagerando. Pero qué casualidad que cada vez que se traduce algo, nunca se equivocan para el lado correcto, siempre se equivocan para el lado protestante. Todas las traducciones, todas las modificaciones que ha habido, es impresionante como eso tiene un tono, un aire. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que de alguna manera queremos acá que se ponga. O sea, yo puse a propósito, miren, una foto, son muy chiquitas, pero no importa, pero puse una foto para que se contrastara de alguna manera qué es lo que está pasando. Porque esto es lo real, estos son los hechos reales, lo que la gente hace en las iglesias. ¿Qué me importa si los documentos están diciendo, no, son abusos, qué barbaridad, no, recuerden que tienen que hacer esto, no, recuerden que tienen que hacer lo otro, y nadie le da pelota? Bueno, alguien tiene que poner las cosas, los puntos sobre las IES, porque lo que está pasando es esto, o sea, el circo litúrgico, la música de cualquier tipo, ¿no es cierto? Todo eso. Y ni hablemos del tema del latín, pero ustedes deben estar cansados porque son las 8:20 y ya hay que cortar. Pero ni hablemos del tema del latín. Entonces, terminemos con una cosa que quizá plantea Gamber. Gamber, ya le repito, lo recuerdo, el maestro de liturgia de Ratzinger, que decía nada más que estas cosas, ¿no? Y ojo, es un maestro de liturgia, no es que el pibe es un profesor universitario, laico, interesado un poco en el problema desde hace años y que se puso a escribir un libro para que la gente tuviera acceso. No. Este pibe fundó un instituto de liturgia en Ratisbona, la ciudad del Papa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Esta es la razón por la que se ha creado un nuevo rito que se corresponde ampliamente con las tendencias de la nueva teología. Como hasta ahora, la liturgia respiraba en todo el espíritu de las verdades de fe tradicionales y el de la devoción antigua no podía subsistir bajo la forma que tenía. Se suprimieron pues muchas cosas y se introdujeron nuevos ritos, nuevas oraciones, nuevos cánticos, así como lecturas bíblicas en las que no es raro ver intencionadamente amputados pasajes que no convienen a la teología moderna, como las que traen palabras de un Dios que juzga y que castiga. En adelante sufriremos una liturgia que no se centra ya en Dios. Hasta ahora los ojos de los fieles estaban fijos en su Hijo, hecho hombre, clavado en una cruz y en las imágenes de los santos, sino en la parroquia reunida para la cena comunitaria.
La asamblea se asienta dando la cara al presidente de la celebración eucarística y espera de este último, si ha asimilado bien el moderno espíritu de la Iglesia, que sea no tanto el intermediario de la gracia de Dios, sino más bien quien le facilite las ayudas y los medios para su vida diaria y sus necesidades. Aquí está verdaderamente la destrucción de la antigua misa, del rito romano de más de 1000 años de antigüedad, la destrucción de todo el universo de fe, de la que formaba parte y que fue en el transcurso de los siglos fuente de piedad y de valentía para confesar la fe. ¿Qué se puede hacer? Siempre hay que decir algo de esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Y esto, cuál es la solución de Gamber? Un camino posible sería tomar como punto de partida de una reforma limitada del antiguo rito romano, tomar como punto de partida la Constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, tal como la entendieron la mayoría de los padres conciliares, sin que esto implique la destrucción del rito. Y dice, en otro momento dice, la mayoría de los padres conciliares, si hubieran visto las consecuencias de todo, jamás hubieran aceptado la reforma. No lo hubieran aceptado. De hecho, no la aceptaron. Hay lo que se llama la misa normativa, padre, no sé si se acuerda, de haberlo estudiado, de haberlo leído. Estaba el tema de la misa normativa en 1967. Hicieron un experimento, porque se hacen estas cosas. Se hace misa seca, ¿se dice? ¿Es así? Misa seca, sí. Mira vos. Misa seca. Una cosa nueva. Misa seca. Pero la misa normativa no era una misa seca. ¿No? ¿No era? Era misa... La misa seca es cuando uno practica celebrar la misa. Practica. Acá no era ni siquiera práctica. No, acá era real. Claro. Acá era misa real. Bueno, misa real. La mayoría, la mitad de los asistentes dijo no. Non placet. Pues le dijeron, non placet. Otros pusieron reservas y otros dijeron que sí. Pero esa es la misa de 1967. Y bueno, y después el otro tema, la seriedad con que se hicieron esto. Está la famosa anécdota de Luis Bouillet. Luis Bouillet escribe en el Trastevere, en el barrio de Trastevere, en una trattoria del Trastevere, escribe la oración eucarística 2, la famosa de San Hipólito, que dicen que se funda en San Hipólito, las dos, es como la servilleta de Corach, ¿se acuerdan? Esto era más o menos así. No, lo impresionante es lo de Bouillet, la honestidad, si se quiere, de Bouillet en eso, que dice... Yo la pasé porque nos dieron un día, al día siguiente teníamos que entregarlo, pero después vi que esto estaba dentro del Novus Ordo, me quería morir. La hizo ahí, la escribió ahí. No, hay cosas para contar impresionantes. Pero bueno, una de las cosas que sí quiero decir, hay una lucha que dar, hay un combate que dar. Hay que invitar a la gente, me parece. No hay que agredir con esto, pero me parece que hay que tomar conciencia, que la gente tome conciencia que hay un tema, que hay un problema, que la lex orandi y lex credendi es fundamental, que si me están cambiando las palabras en la misa, ¿no es cierto? O si me están suprimiendo cosas fundamentales, eso me puede cambiar la fe. Y que de hecho ha sido así. En mucha gente. Por eso además la asistencia a misa que ha decaído, no es la única razón, obvio, no vamos a decir es la única causa, no es unicausal. Pero, ¿qué me están hablando? Yo el otro día creo que me equivoqué, porque dije que en Navarra iba el 70% de gente a misa antes de la reforma. O sea, un 70% es una animalidad, ¿se entiende, no? Estoy hablando de los católicos de Navarra, de la zona de Navarra, 70%. Creo que me equivoqué, creo que era el 90%. Yo cuando lo leí era 90%. Hoy va a duras penas el 15% de la gente. Bueno, y acá ni hablemos. Como me definió esto un buen sacerdote de rito del Novus Ordo, me dijo, este es un país católico sin sacramentos. Sin sacramentos. ¿Cuál es el porcentaje de gente que va? Pero bueno, me parece que hay, para terminar, para cerrar, hay una lucha, un combate que dar, hay un esclarecimiento que dar, se puede hacer, se puede mejorar todo, incluso hasta los libros que hablen de estos temas, pero me parece que hay un problema litúrgico, hay un drama litúrgico, casi una tragedia en cierto sentido.
Así que bueno.